santidad, signos de tu entrega de amor y unidad. Hoy es mi primera comunión, hoy es mi primera comunión, hoy es mi primera comunión. Bueno, niños, orden, por favor. Los voy a dejar con el padre. Buenas tardes, niños. Buenas tardes, padre. ¿Cómo me les va? Bien. Me encanta verlos con ese mismo entusiasmo de siempre. Hoy voy a contarles una historia. ¿Quieren oírla? Claro, padre. Bueno, esta es la historia de cómo Dios hace una alianza con su pueblo y lo libera de la esclavitud y crea con ellos una alianza que va a durar pero muchísimo, muchísimo tiempo. Y que Jesucristo va a renovar para siempre, dándonos a todos la oportunidad de tener la salvación eterna. Imagínense que hace mucho tiempo había un pueblo que vivía cautivo en Egipto. Ese pueblo era el pueblo de Israel, conformado por 12 tribus que llevaba siglos en Egipto. Un país al que había llegado como invitado porque uno de los suyos salvó a esa nación del hambre, pero en donde con el tiempo había sido condenado a la esclavitud. Los israelitas desde niños estaban condenados a trabajar todo el tiempo bajo un sol abrasador, bajo el terrible mando de los egipcios. ¿Pueden imaginar eso? Día tras día, sin esperanza de cambio, trabajando en medio de las arenas interminables, el pueblo judío era obligado a trabajar en enormes construcciones, en obras descomunales que demoraban más de una vida en terminarse. Mientras tanto, los egipcios observaban sus fatigas sin conmoverse, disfrutando del trabajo de los judíos y sordos a sus pedidos de libertad. Eran malvados los egipcios, ¿cierto? Sí, padre. Pero todo eso tenía que cambiar. Ustedes han oído hablar de Moisés, ¿cierto? Sí, claro. Pues bien, Dios escuchó las oraciones de su pueblo y escogió a Moisés para darle la libertad al pueblo judío. Pero los egipcios no estaban dispuestos a dejar ir al pueblo judío fácilmente. Ellos adoraban muchos dioses falsos y no estaban dispuestos a creer que Dios, el único Dios, iba a enviar a un hombre desarmado a quitarle sus esclavos. Faraón, libera a mi pueblo, sentirá la ira de Dios. Jamás, jamás los liberaré. Oiga, ¿qué le pasa? Tal como Dios predijo, el faraón se portó muy terco y no le dio la libertad al pueblo judío. Entonces Dios comenzó a enviar terribles plagas sobre los egipcios, pero el faraón seguía empecinado en no dejar salir al pueblo hebreo. ¡No! ¡Por favor, no más! ¡No! ¡No, por A pesar de los terribles males que sufría el pueblo por la justa ira de Dios, el faraón seguía inflexible. Entonces Dios mandó a Moisés que ordenara a cada familia hebrea que sacrificaran el mejor de sus corderos y que untaran las puertas de las casas hebreas con la sangre, porque Dios enviaría sobre los egipcios el peor de sus castigos. Dios envió una plaga terrible sobre Egipto. El hijo mayor de cada familia egipcia y la cría mayor de cada especie de su propiedad murieron. Mientras tanto, a los israelitas que habían obedecido el mandato de Dios no les pasó nada. Al otro día, el faraón mismo pidió al pueblo judío que partieran de Egipto. Dios le había dado la libertad a los judíos y les ordenó que para recordarlo cada año hicieran una fiesta, la Pascua.
en la que cada familia ofrecería a Dios el sacrificio de un cordero. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Por qué murieron los hijos de los egipcios? ¿Eran muy malos? Dios le dio muchas oportunidades al faraón para liberar a su pueblo. 9 plagas antes de la muerte de los primogénitos. Tal vez tú puedas pensar que Dios fue inclemente con los egipcios, pero fue la soberbia del faraón la que le causó este terrible castigo. Dios veía el corazón del faraón y sabía que de ninguna otra manera hubiese dejado libre al pueblo judío. Y ahí se acaba la historia, padre. Moisés los libera y viven felices para siempre. No, Camila, no fue tan sencillo como eso. El pueblo hebreo primero tendrá que atravesar un terrible y ardiente desierto sin comida y sin agua. Moisés guiaba a su pueblo con sabiduría a través del largo, largo camino. Pero los judíos desconfiaron del Señor y comenzaron a murmurar acerca de Moisés y de su hermano Aarón. Y decían, vivíamos mejor como esclavos, allá por lo menos teníamos comida. Entonces el Señor, que lo oye todo y está en todas partes, se les apareció y los reprendió por su falta de fe. Y les dijo, en adelante les voy a dar un pan del cielo. ¿Y saben ustedes cuál era ese pan? Pues ese pan era el maná que caía del cielo y con el cual el Señor alimentó a su pueblo, nada menos que durante 40 años que estuvieron en el desierto. Juan David, ¿tienes alguna pregunta? No, bueno, sí, padre. ¿A qué sabía ese maná? ¿Eran como galletitas o como rosquillas? Bueno, según lo describe la Biblia, se parece a esas hojuelas de cereal, pero en especial a esas que tienen miel. Bueno, Juan David, tu pregunta me hace pensar que ya esta historia se está colocando como muy larga y yo creo que ya es como tiempo de que vayamos a tomar una merienda. Pero quiero que recuerden estas dos cosas, el corderito que se sacrificaba en la Pascua y el maná, porque Jesucristo nuestro Señor va a hacer esas dos cosas para nosotros.